Hubo guerras, hubo también luchas de tropas. Logró sostener tanto personal acá. En el siglo XVI al XVIII fue abandonada totalmente y luego fue utilizada como una casa militar. Vea esta vista tan impresionante que tenemos. Bienvenidos a todos, este es otro video más. El día de hoy estamos aquí, yo creo que ustedes dicen, bueno, ¿y este castillo qué o qué? Yo también me pregunto lo mismo, ¿qué estoy haciendo yo en este castillo? De pronto me voy a volver una persona noble, que quizás ya lo soy, o me voy a volver un rey. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que este castillo de acá, en momento estamos en Guimaraes, este castillo es el papá y la mamá de todos, porque acá nació todo. Entonces les voy a dar ese dato curioso al final del video. Hoy vamos a recorrer algunos lugares emblemáticos y muy turísticos de acá de Guimaraes, que también incluye este castillo que se los voy a mostrar ahorita de mejor forma. Vamos a descubrir si es en verdad o si, digamos, las fotografías que suben no son tan reales. Entonces eso es lo que vamos a experimentar ahorita y en estos lugares que vamos a buscar, que son instagrameables. Por eso vamos a hacer ese scouting. Como dicen por ahí, la cámara nos espera, la demora nos perjudica, así que vamos allá. Para el primer lugar instagrameable, que es la Catedral de Nuestra Señora de Consolación. Entonces estas son algunas imágenes de referencia que tenemos. Agradecemos pues a los fotógrafos por capturar estas imágenes instagrameables tan interesantes y a mirar a ver qué tal se parece, si es verdad o no a lo que nos cuenta. Amigos, yo creo que hemos encontrado nuestro primer lugar, que es la Catedral de la Señora de Consolación, y es realmente impresionante. Ahorita estoy caminando por acá por un jardín que tienen organizado para ella, pero es que esto es muy llamativo. Ya les voy a mostrar, y esto yo creo que es 100% real, no fail. Con ustedes les presento entonces la Catedral de Nuestra Señora de Consolación, tan antigua que se remonta al año 1576, pero esta iglesia no era así tan grande como ustedes la ven. Esta iglesia era pequeña y luego fueron construyéndola tiempo después para ya en el siglo XIX tenerla de la mejor forma. Como dicen despacio y con buena letra, generando las dos cúpulas, las dos torres. Miren esto tan impresionante. Acá están las dos torres, aquí. Estas son las que construyeron con el tiempo, y la iglesia era esta, pero era mucho más pequeña. Además que también está acompañado de este paisaje llamativo que llega hasta acá. Que sí es 100% real, sí. También instagrameable, también. Quizás de pronto venir en horas de más temprano para que, digamos, puedan lograr como las fotografías que necesitamos. Sacar unas fotografías de este lugar y vamos a guardarlas, tenerlas en el recuerdo
y que ustedes me comenten qué tal les parece, si les gustó, les llama la atención en la caja de comentarios, o si de pronto no es tan real como se ven en las redes sociales. De camino para el castillo de Guimaraes. Este es el segundo lugar instagrameable. Mucha naturaleza, se nota como que cuidan mucho el medio ambiente acá en Portugal. Pero antes pues unos anuncios parroquiales, y es que se suscriban, denle like para que podamos seguir creciendo cada día más. Aquí vamos a ver algunas fotografías que han subido a la plataforma de Instagram. Hemos llegado, lo hemos encontrado y yo creo que es primera vez que veo un castillo así como tan impresionante. Les voy a mostrar a ustedes el castillo de Guimaraes y esa inmensidad de este castillo. Déjenme mostrarles por acá por fuera. Acá. Este castillo es realmente grande. Hubo guerras, hubo también luchas de tropas. Logró sostener tanto personal acá. Allá en estas copas, aquí los guardias acá parados esperando cuando vaya a hacer la guerra. Vea, pues les cuento también unos datos curiosos de acá de este castillo. Este castillo fue construido en la década del 950. Tenemos pues el castillo de Guimaraes, interesante, impresionante. Vamos a capturar algunas fotografías para dejarlos para el recuerdo y vamos a proseguir entonces con el otro lugar que también está muy cerca de acá, que conserva mucho la historia. Llamativo. Si usted es una persona que le gusta mucho la historia, es historiador, este lugar es para usted, para que venga y se empape de toda la información. Agradecer a los fotógrafos que han posteado en Instagram estas fotografías de referencia que tenemos. Llegado al lugar, este es el Palacio de los Duques, es realmente descrestante, es muy llamativo. Aquí supuestamente decía que vivían dos personas, acá se perdían o podían jugar a las escondidas. Y con ustedes les presento el Palacio de los Duques. Este lugar es realmente grande. Imagínense, va desde allá, desde acá hasta acá, y esa es la parte frontal de la casa. Ellos entraban por acá como con esa puertica tan pequeña. Datos curiosos de esto es que en el siglo XV Alfonso y Constanza, que eran los duques de Braganza, se vinieron a vivir solos acá a esta casita tan pequeña. En el siglo XVI al XVIII fue abandonada totalmente y luego fue utilizada como una casa militar. Entonces se podrán imaginar un poco pues el uso que le estaban dando. Luego esta casa pues tuvo más y más restauraciones hasta el punto de cambiar pues algunas cosas. Luego esto tuvo restauraciones y finalmente ya es un museo histórico donde todavía conserva la historia y muchas de las partes y utensilios y sillas y mesas. Esas eran las puertas de esos tiempos. Entonces por acá está la parte de atrás de la casa. Entraban por aquí y se asomaban. Esas medias ventanas tan inmensas que hay. Y estos eran lo que sobraba de la piedra para la creación de los muros. Esto de acá. Entonces, y pesadito,
como no se imaginan. Por ejemplo, esta ventanita, no sé, gente historiadora de YouTube que pongan los comentarios, ¿será que esta es la ventana donde estaban los enamorados y llegaban en caballos? Tenían que ser pues caballos inmensos para que ahí hicieran pues el tema de las visitas. Y estas son unas pequeñas ventanas y estas son los ventanales inmensos que me imagino que esta casa tendría que tener muy buena iluminación. Que es real, también es real. Que si es instagrameable, sí. Quizás con el tema de los horarios o digamos en el tema de la capacidad de la gente es un poco lleno. Vamos a ir al siguiente lugar que también está acá cerca de la zona céntrica de Guimarães. Entonces en un momento estaremos allá. Una forma muy interesante de acceder a este lugar es por medio del cable aéreo de Guimarães, pero no es cualquier cable, es el cable aéreo más antiguo que tiene Portugal. Tenemos estas vistas pues tan interesantes y lo que nos ofrece es una vista panorámica de toda la ciudad de Guimarães, que cuando estemos ahí arriba pues va a ser mucho mejor. Estas son algunas imágenes que tenemos que han posteado en la red social de Instagram. Igual manera agradecemos a los fotógrafos, son imágenes impresionantes. Hemos logrado encontrar pues el lugar del santuario. Todavía representa mucho la cultura y la religión acá portuguesa, como es este santuario tan llamativo, además de que está rodeado de la naturaleza, de la vista que tiene hacia la ciudad de Guimarães. Entonces ya les voy a mostrar cómo es este santuario. Esta es la parte de atrás. Es una iglesia que tiene muchísimos años y que todavía conserva muy bien su ámbito histórico. Uno de los datos curiosos de esta iglesia es que fue construida en el año de 1930. Sí es muy real, como se ve en las fotografías. De pronto mucha gente no viene tanto por el santuario, sino más que todo por la vista, por la naturaleza. Entonces más personas vienen a hacer este tipo de buscar estas locaciones. Siendo el scouting para lugares instagrameables, buscamos de que sean pues muy reales y evidentes a lo que nos muestran las redes sociales. Ahorita ya les vamos a mostrar los otros dos lugares que vamos a desbloquear para que ustedes vengan, los conozcan y vean si es realmente lo que están buscando, y de la mano de nosotros que les vamos a decir toda la verdad. Bueno, mucha gente también viene acá, digamos que no solo por el tema de la naturaleza, sino por el tema de la vista. Vean esta vista tan impresionante que tenemos. Entonces acá se puede ver Guimarães, también se puede ver otros sitios como también turísticos, a capturar pues algunas fotografías como el recuerdo de acá de este lugar. Y posteriormente entonces vamos a ir a visitar los otros lugares, que son dos, que vamos a ir a desbloquear. Instagrameables que tenemos acá en Guimarães son las calles principales de acá, de la ciudad. Esto es lo más impresionante que puede haber. Conozcan este lugar, que ya se los voy a mostrar en imágenes para que vean qué tal es esto. Creo que tiene como un ambiente así como todo gótico, pero también muy histórico. Entonces les presento las calles de Guimarães. Estos balcones, por ejemplo, aquí
todo es como muy pintoresco. Las calles todavía conservan los adoquines, son como muy conservadores en su bandera. He visto muchas banderas de Portugal también puestas. Ya podemos ver una acá. Si me preguntan cuáles son lugares instagrameables, pues estamos caminando sobre él. Miren este callejón por acá, lo llamativo, como para perderse aquí un día. Yo creo que uno se mete por esta calle y no sabe a dónde lo va a llevar, pero de igual manera miremos a ver por dónde resultamos. Es como un barrio. Entonces acá, allá son como unas casas ahí. Entonces está bastante bonito. Es conocido como el Centro Cultural de Vilaflor. ¿Qué pasa con este lugar? Este lugar instagrameable, relacionadas con el tema del arte y la cultura. En este momento les voy a mostrar un poco acerca de este lugar, que viéndolo bien me parece llamativo. Entonces ahora les voy a mostrar un poco cómo es este lugar. Por ejemplo, un dato curioso de esto es que este centro cultural se inició su construcción en el siglo XVIII. También cuenta que este lugar fue construido por un arquitecto, Tadeo Luis Antonio. Después, con el tiempo, esto fue vendido hacia una familia muy adinerada y apoderada de acá, de Portugal. Imagínense este lugar que es tan inmenso, una familia viviendo acá. Está abierto mucho a la cultura, tiene sus espacios para leer, tiene espacios de internet, tiene ahí como zona de lectura. Acá también tiene pues zonas de wifi para que las personas se conecten, del espacio de la naturaleza, el espacio del medio ambiente donde las personas pueden llegar a hacer su caminata. Y estas son las famosas escaleras. Si es real, bueno, aquí también tenemos un restaurante, que si es real, sí, 100% real. Digamos que también está la parte moderna, pero también tenemos el tema, ya les voy a mostrar por acá, que siempre es un espacio antiguo. Entonces acá, por ejemplo, aquí tenemos estas estatuas que representan pues algo en el tema histórico y cultural de acá, de Portugal. Y llegamos al final de este video. El tema de la ciudad de Guimarães es una ciudad muy turística y que tiene muchísima historia que contar. Desbloqueamos los lugares, fuimos a mirar si los lugares eran reales. Igual manera tienen los links de las ubicaciones de los lugares en la caja de comentarios, y también de los fotógrafos que compartieron sus fotografías, agradecerles. Y ahora les voy a contar el dato curioso de por qué Guimarães es una de las partes más importantes de Portugal. Porque en el año 1139 el rey Luis Enrique se proclamó rey de acá de Portugal. Entonces, como fue el primer rey, este señor dijo que entonces acá comienza e inicia Portugal. Así fue que nació
digamos, esta historia, por eso ese castillo. Imagínense en todas las luchas que hubo ahí. Dato curioso de por qué Guimaraes es una de las partes más importantes. Igual manera, en la caja de comentarios estará toda la información. Comenten qué tal les parece, si seguimos investigando más lugares así muy llamativos. Entonces, chao.